Ahora que he vuelto. Y llevo al hijo de la familia Fu. ¿Y tú? Muévete. Sí. No culpes a la hermana Jiang. No fue su intención. Jin Lee, ¿cómo pudiste ser tan maliciosa? Te dije que te alejaras de Sisi. Siempre te estás pasando de la raya. Si te dijera que no fui yo, ¿me creerías? Hermano Fu. Me duele mucho. Ni siquiera te toqué. Te caíste tú sola. ¿Por qué? Muévete. Fu, ¿quién te pidió que vinieras? ¿Te atreves a pegarme, cosa preciosa? Perseguidla. Jin Lee, esposa del presidente de la corporación Jin. Marido, contesta el teléfono, marido. Contrato de orden de compra. Me ha reído. Ayúdame. Me atropelló un coche. Ni siquiera puedes manejar un pequeño asunto. Jin Lee, ¿qué truco estás intentando ahora? Ja, realmente no lo hice. Fue el presidente Liuel. Basta de actuar. Incluso si te rompes la pierna. Todavía tienes que entregar el pedido a la empresa mañana. De lo contrario, ya sabes las consecuencias. Oye, dame un vaso de leche. Tengo sed. Les digo a todos que de ahora en adelante nadie puede mandarme. Mi mami dijo, servirme es lo que debes hacer. Joven maestro. Ni siquiera escuchas mis palabras. Ir. Antes simplemente no quería discutir contigo. Todavía te atreves a ladrar aquí. Veo que te has vuelto más audaz. Futin, la matriarca de Fu, Yu. ¿Cómo te atreves a golpear a alguien? Parece que has comido demasiado arroz ocioso. Has olvidado tu lugar, ¿no? Genero miles de millones en ingresos para la empresa. Y cuando llego a casa todavía tengo que cuidar de toda tu familia. Incluso la criada se atreve a darme órdenes. No voy a seguir comiendo de gorra. ¿No puedo simplemente irme? Este no es un lugar donde puedas entrar y salir como te plazca. Es este un lugar del que puedes irte cuando quieras. Cosita linda. Solo sirves para ser una criada para mi familia Fu. Da la casualidad de que Cici lleva en su vientre al hijo de mi familia Fu. De ahora en adelante, la cuidarás. Haz que me ocupe de esa amante. ¿No tienes miedo de que el bebé no esté a salvo? Déjame decirte que ya he tenido suficiente. Esto es indignante. Tu paleto. Todo lo que comes y vistes lo compró mi sobrino. ¿Y todavía quieres responderme? Los compré con mi propio salario. Sin la familia Fu, ¿de dónde sacarías un salario? No solías dirigir una tienda de vestidos de novia. Todo el mundo sabe que son todas imitaciones. Contesta de nuevo. Y le diré a mi sobrino que se divorcie de ti. Eso es genial. Ya he firmado el acuerdo de divorcio. Por favor, haz que tu sobrino lo firme pronto. ¿Quieres divorciarte de mí? Sobrino, has llegado justo a tiempo. Solo quería darle una lección. Se atrevió a responderme. ¿Qué estás tratando de hacer ahora? ¿Quieres dinero? No me importa tu dinero. Solo quiero divorciarme de ti. ¿50 millones son suficientes? Quédate con ese dinero para tu amante. Solicitud de divorcio. No le hagas caso, volverá en unos días. No es nada sin mi familia Fu. Señor Fu es malo. La asociación con la familia Jin ha sido cancelada. ¿Qué? Segundo hermano Jin Tian, presidente del Club Mundial de Tiro con Arco. Tercer hermano Jin Yu, magnate de los medios globales.
El segundo hermano y el tercer hermano también están aquí. Eres tan testaruda. 5 años sin contacto. ¿Sabes lo preocupados que hemos estado? Lo siento. Fue mi culpa antes. No volverá a suceder. Has trabajado duro estos últimos años. Dile al segundo hermano quién te acosó y él se encargará de ellos. Está bien. Todo quedó en el pasado. Bien limpio y ordenado. Esta es la verdadera hija de nuestra familia, Jin. ¿Estás buscando esto? El contrato de la orden del grupo Jin. ¿Cómo conseguiste esto? Por supuesto, el hermano Fu me lo dio. También dijo que cree en mis capacidades. El fruto de mi duro trabajo. De verdad te lo dio. Es cierto. Has estado con el hermano Fu durante 5 años. Pero de quién realmente se preocupa es de mí. De verdad te gusta recoger basura, ¿no? Estás llamando basura al hermano Fu. ¿Quieres morir? Nunca te cansas de esta actuación, ¿verdad? Sí. Jin Lee. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está mi anillo? ¿Lo tienes tú? Tu anillo. Me daría asco incluso tenerlo. Al hospital. Si algo le pasa a Sisi, no te perdonaré. ¿Cuál de ustedes es familiar del paciente? La paciente está sufriendo una hemorragia. Necesita una transfusión de sangre inmediatamente. Pero el hospital no tiene ninguna en stock ahora mismo. ¿Algunos de ustedes es de tipo O? Jin Lee, eres tipo O. Todo esto es tu culpa, Sisi. Está en este estado por tu culpa. Tienes que salvarla. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Se cayó sola. No tiene nada que ver conmigo. ¿Y por qué debería donarle sangre a esta señora? Jin Lee. Iba a darte otra oportunidad. Ahora parece que no hay necesidad. Ve a hacerle una transfusión de sangre a Sisi, y te devolveré tu anillo. Puyo, eres verdaderamente inhumano. Este es un asunto de vida o muerte. No tienes opción ahora mismo. Su vida es una vida. Así que la mía también. ¿Cierto? Lo diré de nuevo. Ve a hacerle una transfusión de sangre a Sisi ahora mismo. De lo contrario, nunca recuperarás este anillo. Bien. Lo haré. Yancy, ¿sí qué estás haciendo? Esta es la sangre que te acabo de extraer para salvar una vida. Eres tan amable. Devolviéndome la vida. Pero me da asco la idea de tu sangre en mis venas. Tú. Además, parezco que me estoy muriendo. Tu estómago. Oh. Ni siquiera estás embarazada. Por supuesto que estaba embarazada. Pero como me empujaste, perdí al bebé. ¿Qué crees que hará el hermano Fu cuando se entere? Estás mintiendo. Nunca estuviste embarazada. Si estuvieras embarazada y con hemorragia, no podrías levantarte de la cama ahora mismo. Di lo que quieras. El hermano Fu solo me creerá a mí. ¿Cómo pudiste hacer esto? Alto. Hermano Fu, quería agradecer a la hermana Jiang por la transfusión de sangre, pero no sé qué pasó. Preferiría tirarla a la basura que salvar mi vida. Jin Lee. ¿Qué intentas hacer? Deberías preguntarle qué es lo que realmente quiere hacer. ¿De quién es esta bolsa de sangre? Hermano Fu. Mira, tiene las manos cubiertas de sangre. Ni siquiera toqué la bolsa de sangre. Ella la tiró. Puedes preguntarle al Dr. Ryu. Dime. Señor Fu. La señorita Jin sí cogió la bolsa de sangre. La señorita Yan no la tocó. Doctor. ¿Sabes siquiera lo que estás diciendo? Oh, entiendo. Están todos confabulados. Hermana Jiang, ¿de qué estás hablando? Ni siquiera conozco al Dr. Ryu. No me calumnies. Yancy, sí tú. Basta, Jin Lee. Eres realmente un caso perdido. Discúlpate con Sisi ahora mismo. Discúlpate con ella. Ni en sueños. ¿Qué clase de persona es esta Yancy, sí? No la entiendes en absoluto. Te tiene completamente embobado.
Eres completamente tonto. Hermano Fu. Lo siento. No quería decírtelo. Pero lo habrías descubierto eventualmente. ¿Qué ocurre? Es todo culpa mía, no fui cuidadosa. Perdí al bebé. ¿Qué? Repítelo. ¿Qué le pasó al bebé? Es todo culpa mía, no tuve cuidado. No culpes a la hermana Jiang. Hermano, te he fallado. Hermano Gu. ¿Por qué estás aquí? Gu Chen. ¿Cuándo regresaste al país? Regresé hace apenas 2 días. Tu hermano me pidió que viniera. Oh, Escuché que te divorciaste, así que regresé. después de ese accidente hace 6 años. No he visto al hermano Gu Chen desde entonces. Parece que la persona con la que mi hermano dijo que quería reunirse es Gu Chen. Esa persona me parece familiar. ¿Por qué se parece tanto a Jiang Li? Realmente es ella. Viejo Fu, ven a la sala VIP 208. Te llevaré con Jinan. De acuerdo. ¿Por qué esta figura? No importa. Jinli no podría parecer aquí tan hermosa. Debo estar equivocado. ¿O no? ¿Por qué mi corazón sigue latiendo como solía hacerlo? Jiang Li no esperaba que fueras realmente tú. Vestida así justo después de tu divorcio. Eres realmente dedicada, desvergonzada. No puedo creer que justo después de dejar nuestra familia Fu, te hayas enganchado con otro hombre. Gentil. Por favor, cuida tu lenguaje. De lo contrario, haré que alguien te escolte afuera. ¿Quién eres? Te estoy dando un consejo amistoso. Jiang Li es una mujer materialista. No te dejes engañar por ella. ¿Es este el tipo de vida que has estado viviendo todos estos años? Lleno de mentiras. La persona materialista. Eres tú. Incluso te gusta esta clase de basura. Tú tampoco eres una buena persona. ¿Cómo te atreves a pegarme? ¿No quieres vivir más? Tú eres el que no quiere vivir. Entonces saldemos las cuentas viejas y nuevas hoy. Te golpearé de nuevo si no te cuidas la boca, lo creas o no. Te reto. No te he visto en unos días. Y te has vuelto más audaz. Hermano Fu solo quería aconsejarle que se comportara. No esperaba que me golpeara. Fui yo. No tenemos ninguna conexión ahora. Suéltame. Aún no he firmado. ¿Cómo no me di cuenta de esto antes? Eres una persona repugnante. ¿Yo repugnante? Tú eres la repugnante. Estás tan ansioso por encontrar a la siguiente antes de que siquiera nos separemos. O espera. ¿O ya encontraste a la siguiente antes de que nos separáramos? ¿Crees que todos son tan infieles como tú? Pensé que eras una mujer decente. No esperaba que fueras una cualquiera. Hermano Gu Chen. No vale la pena tu esfuerzo. Fallé en protegerte. Te protegeré de ahora en adelante. ¿Cómo te atreves a hacer que alguien golpee a mi Fu jeje? Te voy a golpear. Veamos quién se atreve. ¿No es este el hombre más rico del mundo? Jiang Han, el hijo mayor de la familia Jiang. Hermano. ¿Cuál es su relación con Jiang Li? A juzgar por la forma en que se dirigió a ella, parece bastante íntima. Escuché que la familia Jiang tiene una misteriosa hija mayor. Podría ser. Cualquiera que se atreva a faltarle el respeto a Lier. Yo, Jinan, le devolveré el golpe 10 veces. No me extraña que la familia Jiang cancelara toda cooperación. Realmente fue obra de Jiang Li. Señor Jin, no sé cómo conoció a mi ex esposa, pero los negocios son los negocios. Después de todo, es una situación en la que todos ganan. Espero que lo consideres cuidadosamente. ¿Cuál es nuestra relación? No es asunto tuyo. Y la cooperación que mencionaste es risible. La cooperación se cancela permanentemente. No hay más que discutir. No esperaba que fueras tan cruel. Pero quiero decirte que una familia adinerada no es un lugar al que las mercancías de segunda mano puedan entrar como si nada. Gracias por el recordatorio. Ahora puedes irte. ¿No oyeron lo que dijo? ¿Necesito repetirlo? ¿Alguien? Eso no será necesario. En serio, ¿por qué me encuentro contigo, gafe? Donde quiera que voy. Vieja bruja, ¿por qué me maldices apenas me ves? ¿Sabes a qué me refiero?
Mi tía le está diciendo unas cuantas verdades a su ex sobrina política. ¿Algún problema con eso? Oh. Así que eres la malvada ex cuñada de Hyangli. Entonces, tú eres la amante. ¿A quién llamas amante? Cici es mi sobrina política reconocida. Amable y de buen comportamiento. A diferencia de algunas personas, jugando justo después de un divorcio. Piensa lo que quieras. Esta es mi tienda. ¿Qué haces aquí? Escogiendo un vestido de novia, por supuesto. Mi sobrino e Gigi se casan pronto. Matrimonio. Siento armar un escándalo, pero aprovechando esta oportunidad, quiero proponerle matrimonio a Fuyun. Espero que todos puedan darnos su bendición. Ya que has aceptado la propuesta de Yan Sisi, ¿por qué no? ¿Firmas nuestros papeles de divorcio? Fui yo. ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Qué pasa? ¿Todavía estás obsesionada con mi Fu? ¿Tienes tantos amantes? ¿No estás satisfecha? No me interesa tu fujeje. ¿Y? Puedes elegir vestidos de novia, pero no en mi tienda. No te adelantes. Este lugar tiene vestidos de novia de las mejores marcas, que valen al menos 200 millones. ¿Puede una muerta de hambre como tú permitirse este lugar? Exactamente. En el mejor de los casos, solo eres una camarera, fingiendo ser la dueña. Más cara dura que la muralla china. Gente ignorante y arrogante como tú. Es raro ver en estos días. Oigan, vengan rápido. Hyangli está siendo acosada por 2 plagas. Hyangli, tu amiga está montando un buen espectáculo. Incluso sabe cómo pedir refuerzos. Cici, no les hables. Llama a seguridad para que los arresten. De acuerdo, tía. Llamaré a alguien de inmediato. Seguridad. Hay 2 lunáticas aquí. Échenlas. Atrévete a intentarlo. Si no hubiera venido, habrías puesto tus manos sobre mi gente. Guchen compró este lugar. Todo es exactamente igual que antes. ¿Qué? ¿Tienes corazón? ¿No me compraste esto? Oh, solo soy una abeja obrera. ¿Cómo podría permitirme un lugar como este? Por supuesto que fue nuestro joven maestro Gu. Consentirte aún más. Todo aquí es bastante caro. Si no puedes pagarlo, mejor vete. No tienen derecho a echarnos. Somos VIP aquí. En realidad. Ya no. ¿Puedes irte ahora? Oye, apruebo a este hombre. ¿Podemos hablar? Tía, mira, nos están acosando. ¿Cómo te atreves a cortar la tarjeta de nuestra Gigi? Bien podrías cerrar tu tienda. Esta es tu tienda. Tú decides cómo lidiar con ella. No solo arruinaste mi ropa, sino que también quieres golpear a alguien. Te lo digo. Este vestido de novia es de la colección de primavera de Vivian. Vale 30 millones. Hecho a mano. O pagas, o vas a la cárcel. 30 millones mis nalgas. No te voy a pagar ni un centavo. Bien. Entonces prepárate para la cárcel. Se le sospecha de dañar la propiedad de otra persona. Por favor, venga con nosotros. Ellos rompieron nuestra tarjeta primero. Sí. Ellas empezaron. Ellas deberían ser las arrestadas. Camarada oficial de policía. Lo siento. Rompí la tarjeta. Pagaré por ella. Tú. Espera. Hermano Fu. La tía solo arruinó el vestido accidentalmente. Y Hyangli no lo deja pasar. Así es, sobrino. Tu ex esposa es despiadada. No recuerda lo buena que fue nuestra familia Fu con ella. No solo eso. Se unió a su amante para acosar a la tía y a mí. Incluso amenazó con arrestar a la tía. Jin Lee. ¿Es eso cierto? Siempre. ¿Crees lo que dicen? ¿Y si dijera que ellos empezaron? ¿Me creerías? ¿Lo crees? No puedes creerle. Las palabras de esta pequeña querida son: sí, ellas empezaron.
Ellas son las que deberían ser arrestadas. Cállense todos. Te estoy preguntando. ¿Le arruinaste el vestido, no? Y que sí lo hice. Discúlpate con Jin Lee ahora. Discúlpate con ella. Ni lo sueñes. Me arrepiento de haber sido demasiado amable con ella. Ahora se atreve a pisotearme. Bueno conmigo. Lavé tu ropa, cociné tus comidas. Incluso te traje el agua para lavarte los pies. Incluso lavé la ropa interior y los calcetines de tu sobrino. ¿Y a eso le llamas ser bueno? Ella está diciendo la verdad. Ella solo me sirvió un vaso de agua. No es su deber servirme. Es su deber. Bien, no voy a discutir con alguien que tergiversa la verdad. Oficial. Lléveselos. Jin Lee. No puedes hacer esto. Es tu tía, por el amor de Dios. No vayas demasiado lejos. ¿Está bien? Estoy yendo demasiado lejos. Bien. Los dejaré ir. Ven conmigo a la oficina de asuntos civiles ahora mismo y divorciémonos. Dejaré pasar esto. Si tú lo haces. ¿Tienes tantas ganas de divorciarte de mí? Por supuesto. Bien. Te concederé tu deseo. Oficina de Resolución de Divorcios. Solicitud de divorcio. ¿Realmente has pensado bien esto? ¿Estás segura de que quieres divorciarte de mí? Por supuesto. Absolutamente segura. Date prisa y firma. Planificaste casarte conmigo. Ahora te esfuerzas por divorciarte de mí. Jin Lee, realmente no entiendo lo que quieres. Solía amarte con todo mi corazón. Siempre esperé que un día me aceptaras poco a poco. Ja. Pero pensándolo bien ahora, estaba verdaderamente ciega. ¿Casarte conmigo fue tan malo? Sí. No seas tan hipócrita. Jancis y ya se ha probado vestidos de novia. Ustedes dos se casan pronto. ¿Por qué no firmas ahora? No es así. Jancis y yo no lo estamos. No quiero oír tus explicaciones. Date prisa y firma. Te daré una última oportunidad. Siempre y cuando regreses. Todavía podemos vivir una vida estable. Puedo pasar por alto lo que pasó con esos dos hombres. También puedo dejar atrás el pasado. Bien. Ya que tienes tanta curiosidad sobre mi relación con ellos, entonces te lo diré. Gukjin y yo crecimos juntos. Amigos de la infancia. Mi relación con Jin-an es aún más íntima de lo que te imaginas. ¿Qué quieres decir? Tú y Jin-an durmieron juntos. Sí. Y nosotros no solo dormimos juntos una vez. Tú. Además, él es mucho más gentil y considerado que tú. Él no solo cocina, sino que también me da de comer él mismo. Y nosotros todos los días. No digas más. Jin Lee. No esperaba que fueras una mujer tan promiscua. Sobrino, finalmente te divorciaste de esa mujer. Déjame ver el certificado de divorcio. Entonces, ¿cuándo te vas a casar con Cici? Estoy esperando un bisnieto. Solo di la palabra, y yo me encargo del resto. Te garantizo que tu boda será espectacular. No menciones esto de nuevo. Hermano Fu, ¿qué quieres decir? No, ya te divorciaste de Hyang Lee. ¿Cuánto tiempo quieres que espere? Nunca dije que me iba a casar contigo. ¿Qué quieres decir con eso? Cici está embarazada de tu hijo. Tienes que casarte con Gigi. No le has dicho a tu tía sobre tu aborto espontáneo. Aún no se los he dicho. Me temo que no podrán aceptarlo. El nieto se ha ido. ¿No sabes de quién es este nieto? ¿No sabes en tu corazón de quién era el hijo? Hermano Fu, por favor, no se lo digas. De lo contrario, no podré quedarme en Tokio.
Le prometiste a Lixian que cuidarías de mí. Además, él murió por tu culpa. Li Xian era mi hermano. Cumpliré mis promesas con él. Pero te advierto. Dejar que me case contigo. De ninguna manera. Cici, no te preocupes. Acaba de divorciarse. ¿Su humor podría estar agrio? Dije que haría que mi sobrino. Me aseguraré de que se case contigo. Tía. Hermano Fu, definitivamente no se casará conmigo por esa mujer Hyangli. No se casa conmigo por ella. La tía tiene un plan. Jin Li la rompió hogares. Hace 6 años obligó a el primer amor del CEO del grupo Fu a casarse con una familia rica. Lástima que no pudo quedar embarazada durante 6 años. Incluso se enganchó con otro hombre. Fue expulsada por la familia Fu. Jin Li no cambia sus costumbres. Usa su apariencia para lanzar una reamplia. No solo se enganchó con el maestro de piano Gu Han, sino que también atrapó a Jin An. Jin An, el hijo mayor de la familia Jin, y usó su cuerpo para conseguir un puesto importante en la empresa. Jin Li, ¿no es nuestra presidenta recién nombrada? No me extraña que se haya convertido en presidenta tan joven. Resulta que ascendió de esta manera. ¿No es esa la verdad? Sus escandalosos amoríos son más dramáticos que una película. Jin Liu Jin Li. Eres una descarada. Así es como llegaste a la cima. Si no fuera por ti, ese puesto de presidenta sería mío. Solo espera y verás cómo te trato. Te miráis todos boquiabiertos. ¿Qué estáis mirando? No tenéis trabajo que hacer. Basta ya. Siguen mirando. Vuelvan al trabajo todos. De vuelta al trabajo. ¿Quién puso esta basura? Esto es un disparate. Cariño. Esto podría ser obra de Fuyu. Esto es demasiado bajo. Está tratando de arruinarte. No debería ser él. Él no se rebajaría tanto. Podrían ser Yang Zizi y esa vieja bruja. Solo espera encontrar a alguien que se encargue de ellos. Espera, no te vayas todavía. No tenemos pruebas. No queremos que nos la den vuelta. Escuché. Mañana es el cumpleaños de Yang Zizi. Ya le he preparado una gran sorpresa. Mañana le entregaremos esta sorpresa. ¿Vale? Mamá, eres tan lista. La reputación de Hyang Li está arruinada ahora. Veamos cómo sobrevive en la corporación Hyang. Sacarla de la familia Hyang es solo el comienzo. Sacarla de Tokio es el verdadero objetivo. De esa manera, ella no estará cerca para arruinar tu matrimonio y el de mi hijo. Gracias, mamá. Me aseguraré de ser una buena nuera para ti. Bien. Esa es mi buena nuera. No puedo esperar a que te cases con nuestra familia y me des nietos pronto. Señora Chen, he oído hablar de su ex nuera. ¿Cómo pudo ser ese tipo de persona? La señorita Yan es la querida hija de la estimada familia Yan y el joven maestro Fu. Son la pareja perfecta. En efecto, la señorita Yang también es el primer amor del joven maestro Fu. Incluso tienen un hijo juntos. Una verdadera historia de amor, destinada a un final feliz. Salud. Hyangli, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy aquí para celebrar tu cumpleaños, por supuesto. En cuanto a tu regalo. Lo encontramos repulsivo. Fuera, no eres bienvenida aquí. ¿Con tanta prisa por echarme? Podría ser. ¿Que hayas hecho algo de lo que te avergüenzas? ¿Por qué habría de avergonzarme? No digas tonterías. Digo tonterías. ¿Quién está diciendo realmente tonterías aquí? Calumnia y difamación. Deja que todos vean. Y la verdad será revelada. Hyangli, ¿qué quieres decir con esto? ¿Qué intentas hacer? Soy el abogado de la señorita Jin. Creo que todos han escuchado bastantes rumores que difaman a la señorita Jin. Estoy aquí hoy para aclarar algunas cosas. Este es el horario de tareas de la señorita Jin en la residencia Fu. Este es el horario de tareas de la niñera de la familia Fu. Por favor, echen un vistazo. Según mi investigación, la carga de trabajo diaria de la señorita Jin es más pesada que la de la niñera. Este ha sido el caso durante 5 años. Señora Chen, ¿es esto cierto? La joven señora de la familia Fu vive una vida peor que una niñera. Todo lo que he dicho es verdad. Tu niñera puede testificar. Hyangli, vives de la familia Fu. Te vistes con la ropa de la familia Fu y te sientes agraviada por hacer algunas tareas, causando tanto alboroto por un asunto tan pequeño. La señorita Jin sabía que tergiversarías la verdad, así que preparó esto. Este es un informe de 5 años, de las contribuciones de la señorita Jin a los ingresos de la compañía. En mi investigación, la señorita Jin ha generado durante más de 5 años
200 millones en ingresos para la compañía. 200 millones. Jin Lee sirve diligentemente a su suegra en casa y ayuda a su esposo a administrar la empresa fuera. Rechazar a una nuera tan buena. ¿Cierto? También creo que es indignante. No le hagas caso a sus tonterías, todo es falso. Puedo asumir la responsabilidad legal de cada palabra que he dicho. Señora Chen, ¿te atreves? Señorita Jin, ha contribuido tanto a la familia Fu. Señora Chen, una vez destrozaste la tienda de vestidos de novia de la señorita Jin. Mi madre no lo hizo a propósito. No nos calumnies. Además, no te compensó ya el hermano Fu. ¿Qué más quieres? Me gustaría preguntar, ¿alguna vez te detendrás? Te dejé ir la última vez. ¿Por qué me estás provocando de nuevo? Y ahora me provocas de nuevo. Colgando pancartas en la empresa. Difundiendo rumores y calumniándome. No lo hicimos. No tienes pruebas. No intentes incriminarme. Sabía que lo negarías. Este es el video de vigilancia de Jin Corp. Ustedes dos en la oscuridad de la noche, a escondidas colocando pancartas. Fueron captados por la cámara. Ah, claramente vi que no había cámaras. ¿Cierto? Tu empresa no tiene vigilancia. ¿Cómo sabes que mi empresa no tiene vigilancia? ¿Has estado allí? No lo he hecho. Debes haber falsificado el video. Podemos pedir a profesionales que examinen el video. Entonces la verdad saldrá a la luz. Dos personas son tan impenitentes. No actúan como suegra y nuera. Más bien como madre e hija. Hoy es tu cumpleaños. Te daré otro gran regalo. Cuando se trata de falsificación, nadie puede compararse contigo, Yang Yi. Tu Yang Yi. Incluso te atreviste a falsificar un niño. Me estás calumniando. Fifi. ¿Qué está diciendo? ¿Qué quieres decir con fingir un niño? Jin Lee. ¿Qué quieres decir? Yang Sisi nunca estuvo embarazada. El niño y la hemorragia fueron todo inventado. Le pagué a ese médico. No me traicionará. Jiang Li no puede probar nada. En ese caso, aprovecharé esta oportunidad para contarle a Chen Liua sobre el aborto espontáneo y culpar a Jiang Li. Mamá, no quería decírtelo, pero perdí al bebé. ¿Qué? Mi nieto se ha ido. Mamá, cálmate. El hijo de Sisi. Realmente se ha ido, pero ese niño... Hermano Fu, no olvides tu promesa. No me avergüences delante de todos. No me hagas quedar mal. Jiang Li, mujer malvada, hiciste que Cici perdiera a su bebé. Mi precioso nieto. Informe de chequeo médico. El informe médico de Cici. ¿Por qué me muestras esto? Este es el informe médico mensual de Yang Sisi. Informes médicos de un año. Y registros de ingreso al hospital. Muestran que Yang Sisi nunca estuvo embarazada. Esto es imposible. No estabas embarazada. Me mentiste. Hermano Fu, escúchame. Si no fuera por el bebé, no te habría cuidado. Pero no es mejor sin un niño. Solo nosotros dos. Es suficiente. Mamá, lo siento. No quise hacerlo. Pero te prometo, si el hermano Fu se casa conmigo, te daré un nieto dentro de un año. Cici, ¿cómo pudiste mentirme sobre un nieto? No me hagas quedar mal. Si no fuera por Jiang Li, que no pudo concebir un hijo después de 5 años, ¿cómo podría haberlo echado? Y casarme contigo. Resulta que ser la nuera de la familia Fu era solo ser una máquina de reproducción. Dios mío, menos mal que mi querido Jiang Li se divorció con éxito y dejó la familia Fu. De lo contrario, habrías sufrido una humillación de por vida. Todo es tu culpa. Lo arruinaste todo para mí. Todo esto es culpa tuya. Eres una amante destructora de hogares. Y el niño resultó ser falso. Totalmente estúpido. Todos ustedes me provocaron. Así que no me obliguen a tomar represalias. Alguien, llévenos a la comisaría. Me calumniaste. Y me difamaste, acusándome de interferir en el matrimonio de otra persona. Puedes relatar estos crímenes, uno por uno en la comisaría. Mira cuántos años terminarás en la cárcel. La última vez usaste el divorcio como palanca. Y las dejé ir. Esta vez estás jugando la carta emocional de nuevo, pidiéndome que deje ir a tu madre. Significa que no importa lo que me hagan, no importa cuán excesivo sea, debería perdonarlas. ¿Es correcto? No. Puedo compensarte por los males que has sufrido.
No olvides que ya estamos divorciados. Y no necesito tu compensación. Bien. Entonces, ¿qué tal si mi madre te pide disculpas? Estos últimos 5 años, he soportado sus insultos y maldiciones. No es algo que una simple disculpa pueda arreglar. Las malas acciones merecen castigo. Llévenselos. Hyang Lee, ¿realmente te atreviste a arrestarme? Oye, no me toques. No voy a ir. Hola, presidente Eren. Soy el director general del grupo Jin. Jin Lee. ¿O es la presidenta Jin? He oído hablar mucho de usted. Es un placer conocerla. Me halaga, presidente Eren. He oído. El presidente Eren y el grupo Fu están cooperando para desarrollar chips de alta gama. Me pregunto si nuestro grupo Jin podría tener el honor de participar. Presidente Jin, no estarás aquí específicamente. ¿Lo harías? Para interrumpir la cooperación entre el presidente Eren y yo. Piensa demasiado en ello, presidente Fu. Nuestro grupo Jin solo participa. No reemplaza. Además, estamos dispuestos a asumir el 60% de los riesgos correspondientes. Una situación tan beneficiosa para todos. ¿Por qué no? La presidenta Jin es bastante elocuente. Con solo unas pocas palabras me ha interesado en cooperar. ¿Qué opina, presidente Fu? No estoy de acuerdo. El presidente Fu no está de acuerdo. ¿Podría ser debido a nuestra relación pasada? Una mujer pequeña como yo puede dejar de lado los agravios del pasado. Presidente Fu, un hombre adulto. ¿Por qué está siendo tan indeciso? Yo solo. ¿Qué tal esto? Hagamos un concurso de beber. Si te gano bebiendo, ¿aceptas la cooperación? Con tu baja tolerancia al alcohol. Te emborrachas después de 2 copas. No es seguro socializar afuera. No más socialización de ahora en adelante. ¿Me oyes? Sí, cariño. Beber con una mujer. Me temo que no sería una pelea justa. No beberé contigo. Brindo con él. No hay problema. Por favor. Vamos. El ganador está decidido. Presidente Fu, ya has perdido. Todavía puedo beber. El presidente Fu ya está borracho. Eso significa que el hermano Gukgen ganó. Presidente Eren, por favor, sea nuestro testigo. Nuestra cooperación está ahora establecida. Hermano Gukgen, vámonos. De acuerdo. He estado allí. Si no, no la dejarías beber sola. Y hacer que Gukgen beba, así. Hermano Gukgen, gracias por hoy. 5 años. No has cambiado nada. Sigues tan hermosa. Hermano Gukgen, estás borracho. Solo un poco mareada. Hace un poco de calor. Quédate quieta. Finalmente te esperé.
Finalmente te esperé. Oye, ¿en qué estás pensando? Tan absorta en tus pensamientos. ¿Por qué tienes la cara roja? Nada. La rueda de prensa está a punto de empezar. ¿Puedes arreglarme el pelo? De acuerdo. Rueda de prensa. Mamá, ¿por qué está Hyangli aquí? Y junto al hermano Fu. ¿Realmente es esta maldita? No creo. Que mi hijo no pueda deshacerse de ella. Bienvenidos todos a esta rueda de prensa. Anuncio que a partir de hoy, Jin Corp se unirá oficialmente a nuestro proyecto de investigación de chips. ¿Qué? ¿No habíamos ya cancelado nuestra colaboración con Hyang Corp? ¿Cómo puede Hyangli representar a Hyang Corp en este evento? Esa zorra Hyangli realmente se aferró a la influencia de Hyang San. De lo contrario, ¿cómo podría una mujer divorciada como ella asistir a tal ocasión? Exactamente. Les sugiero que las dos cuiden sus bocas. Manténganlas limpias. Acaban de salir de la cárcel. Y quieren volver, ¿eh? ¿Quién se atreve a decir que acabo de salir de la cárcel? Perro rabioso, no digas tonterías. Alto. ¿No habéis tenido suficiente tiempo en la cárcel? ¿Todavía queréis pelear? Si no te educaron bien, en prisión. Vuelve y aprende un poco más. FIR, no les hagas caso. Ven conmigo. Mami. Mami, no podemos dejarlo pasar así. ¿Quién es esta? Miren todos. Miren, miren. ¿No es esta la directora ejecutiva Jin Lee? ¿Por qué tiene tantas fotos privadas con Jinan? ¿Es cierto el rumor de que Jin Lee se aferró a Jiman? Nuestra Gigi es tan inteligente. ¿De dónde sacaste estas fotos? Noté que algo andaba mal, entre ellos hace mucho tiempo. Así que contraté a un investigador privado para que los siguiera. ¡Fantástico! Directora ejecutiva Jin, ¿cuál es su relación con Jinan? ¿Es realmente como dicen los rumores? ¿Quién publicó esto? Muéstrate si tienes agallas. ¿Importa quién las publicó? Creo que lo publicaste a propósito. No me calumnies. ¿Tienes alguna prueba? Además, lo más importante ahora mismo no es explicar esta foto. No tengo nada que explicar. Entonces lo admites. Cierto. ¿Qué quieres decir? Realmente estás teniendo una aventura con Jinan, ¿es así? Si no resuelves este asunto hoy, nuestra cooperación se termina. Bien. Les daré a todos una explicación satisfactoria. Hyangli. Esta vez te arruinaré. Mi relación con Jinan es de hecho muy cercana. Estas fotos son también reales. Pero nuestra relación no es como se rumorea. Nosotros somos hermanos biológicos. Hermanos biológicos. Has estado casado conmigo durante 5 años, y nunca mencionaste esto. ¿Estás loca? Si Hyang Kan es tu hermano, entonces, ¿no eres la hija del hombre más rico? Eso es correcto. Soy la hija del hombre más rico del mundo. Tú una paleta sin padres. Es risible. Si eres la hija del hombre más rico, me arrodillaré y te haré una reverencia. Bien. Eso es lo que dijiste. Tú una paleta sin padres. Es verdaderamente risible. ¿Quién dice que no tengo padres? Hermanos, ¿por qué estáis aquí? En la rueda de prensa de hoy, estamos aquí para apoyarte. Esto es demasiado llamativo. Hermanos. ¿Cómo te acaba de llamar? ¿Hermano? Podría ser. Que realmente sea la hija del hombre más rico del mundo. No sé, mami. ¿Cómo es esto posible? Nuestra querida Hyangli se casó con tu familia por 5 años, trabajando como esclava, y todo lo que recibió a cambio fue sus interminables insultos y falsas acusaciones. Muy bien, hoy dejamos de fingir. Las cartas están sobre la mesa. Jin Lee. ¿Eres realmente la heredera de la familia Jin? ¿No la heredera de la familia Jin? ¿Estaríamos aquí? ¿Cuántos secretos me escondes? A partir de hoy,
Ya sea en Jiangchen o en Tokio. Cualquiera que se atreva a intimidar a Lier está intimidando a nuestra familia Jin. Exactamente. Intimidar a la familia Jin. ¿Sabes las consecuencias? No acabas de decir. ¿Qué si Jiang Li fuera la heredera de la familia Jiang? ¿Te arrodillarías y te postrarías? Vamos. DSV y RG o NSITAD. Pero no importa. Siempre que admitas que las fotos son tuyas. Te dejaré ir. No las publicamos nosotros. No digas tonterías. Es así. Revisaremos las grabaciones de vigilancia. ¿Te atreves? Disculpas con Jin Li. Hermano Fu. Mami ya es vieja. No puede volver a la cárcel. Su cuerpo no puede soportarlo. Entonces no actúes así. Discúlpate ahora. De lo contrario, yo tampoco puedo salvarte. Lo siento. No necesito tu disculpa, hipócrita. Muy bien entonces. Chips de alta gama. Estoy dispuesto a transferir el 10% de las acciones a ti. Deja ir a mi madre. Ja. Realmente eres un hijo filial. De acuerdo. Te lo prometo. Hermano mayor, segundo hermano, tercer hermano. Vámonos. Este asunto debe hacerse discretamente. Entiendo. No te preocupes. Observa atentamente. Te daré el 30% primero. Después de que esté hecho, te lo transferiré todo. No es bueno sin Yefu. Estaba conduciendo y vi a la señorita Jin desmayarse. ¿Qué? Morirá o quedará discapacitada. Mira cómo competirás conmigo por el hermano Fu. Jiang Li, ¿estás bien? Jin Li. Jin Li. Jin Li. ¿Qué pasó? Pasaba por aquí. Parece que Jiang Li fue golpeada por eso. Doctor, ¿cómo está ella? La paciente ahora ha recibido un golpe en la cabeza. No solo tiene síntomas de conmoción cerebral, sino que también necesita una transfusión de sangre urgente. Entonces, por favor, organice una transfusión de sangre rápidamente. Gracias. Desafortunadamente, no tenemos suficiente en stock en este momento. Hermano Fu. Jiang Li y yo tenemos el mismo tipo de sangre. ¿Por qué no usar la mía? Gracias, Sisi. Espera. Shili no necesita su sangre. ¿Quién es este? Doctor. Soy el novio de la paciente. ¿Desde cuándo eres su novio? No es asunto tuyo. No tiene nada que ver contigo. De todos modos, Shili no querría que Liao Zizi fuera quien la salvara. Es Yan Zizi. Este no es el momento para esto. Si algo le pasa a Jin Li, te haré pagar. Si no le hagas caso, date prisa y vete. No es necesario, doctor. Shili y yo también tenemos el mismo tipo de sangre. Toma la mía. De acuerdo, por favor, venga conmigo. Hermano Fu, ¿podría Gu Chen realmente ser el novio de Jiang Li? ¿Por qué él decide estas cosas? Y solo estaba tratando de ser amable y darle a Jiang Li una transfusión de sangre, pero me habló así. Es bueno que estuvieras aquí. Gracias. Hermano Fu, ¿puedo quedarme entonces? No quiero volver a Inglaterra. Gracias a que Sisi la descubrió a tiempo, Jin Li escapó del peligro mortal. Parece que realmente ha cambiado. Muy bien entonces. Jiang Li, tuviste suerte esta vez. ¿No tendrás tanta suerte la próxima vez? Puedes irte ahora. Cuando Shili despierte, no querrá verte. Hermano Fu, esto. ¿Qué derecho tienes a darme órdenes? No olvides. Soy su familia. Familia. Shili sufrió 6 años de agravio y humillación en tu familia Fu. 6 años de agravios y humillaciones. Ahora me dices que es tu familia. ¿Así es como tratas a la familia? Tenía mis razones. Incluso si tuvieras tus razones, no deberías haber tratado a Shili de esa manera. Los asuntos de mi familia no son de tu incumbencia. Necesito recordarte que ustedes dos, ¿están divorciados? ¿Qué quieres decir?
De ahora en adelante, yo cuidaré de Shi, Lee. Por favor, aléjate de ella. Oh. Tú cuidas de ella. ¿No te importa que esté divorciada? ¿Qué tiene de malo estar divorciado? Incluso si tuviera hijos. No me importaría. Hermano Fu. El SR, Wu y la Rotajian parecen conocerse desde la infancia. Podrían ser novios de la infancia. Amores de la infancia. ¿Ha estado teniendo una aventura contigo todo este tiempo? Tú eres la razón por la que me divorcié, ¿verdad? Ja. ¿Por qué me golpeaste? Tienes una mente tan sucia. Solo tú pensarías eso de Chao, Lee. Todos dejen de discutir. Esto es un hospital, no un lugar para que peleen. La paciente está despierta. La familia puede entrar a verla. Shi Lee acaba de despertar. ¿Crees que quiere ver a alguno de ustedes? Hermano Fu, tal vez deberíamos venir a ver a las Rotajian en unos días. Jin Lee. Jin Lee. Estoy bien ahora. Gracias, doctor. ¿Sabe quién me salvó? La persona que te salvó. Su nombre es Gukhen. El esquiendo no sangre para ti. ¿Estás bien ahora? Descansa un poco. ¿Fue una alucinación? ¿Por qué escuché la voz de Fuyu? Cierto. Ni siquiera vino a verme después de mi accidente. Así que, ¿por qué me salvaría? ¿Cómo estás, Chao Lee? ¿Te sientes mejor? Mucho mejor. Gukhen, gracias por salvarme. Gracias por salvarme. No lo menciones. Es mi culpa. Debería haberte recogido. Si lo hubiera hecho, este accidente no habría ocurrido. Gukhen. No creo que esto haya sido un accidente. No fue un accidente. Entonces recuerdas. ¿Quién estaba contigo? ¿Cuándo ocurrió el accidente? En ese momento. Creí ver a Yan Sisi. Pero no tengo pruebas. Esto es demasiado. Absolutamente indignante. No te preocupes. Déjame las pruebas a mí. Me aseguraré de que se haga justicia. Shi Lee, has sido agraviada de nuevo. Fallé en protegerte. Más tarde, siempre estaré a tu lado, protegiéndote. Se destruyeron las cámaras de vigilancia de los alrededores. No se preocupe, señorita Yan. Trabajo limpio. Nadie sospechará de ti. Regresa primero. No dejes que nadie nos vea juntos. Hermano Fu. Este Lucei y el joven maestro Wu están enamorados de las Rotajian. Los hombres que se lanzan sobre las Rotajian son realmente uno tras otro. ¿Está muerta toda la gente de este hospital? ¿O necesito contratar a un cuidador para ti? Señor Fu. Tienes miedo de que me recupere demasiado rápido. Y estás aquí para molestarme de nuevo, ¿verdad? Shi Lee, hay algo que debes saber. Aunque realmente desprecio a mi exmarido, él te llevó al hospital. Entonces, gracias, señor Gu. Estoy bien ahora. ¿Puedes volver? Hermano Fu. Vinimos a ver a las Rotajian con buenas intenciones, pero parece que no nos da la bienvenida. Vámonos primero. Espera un minuto. Pebi debe irte. Pero ella, Yancy, sí debe quedarse. ¿Qué quieres decir? Sobre que me atropellaran. Quiero preguntarte. ¿Qué pasó exactamente? No sé nada. ¿Por qué me preguntas a mí? Solo pasaba por aquí. Deja de fingir. Jin Lee fue misteriosamente golpeada. La vigilancia de los alrededores fue destruida de nuevo. ¿Y tú? Casualmente estabas allí. ¿Cómo puede haber tanta coincidencia en el mundo? Jin Lee. Podrías haber entendido mal a Sisi sobre esto. ¿Es realmente un malentendido? Vamos a la comisaría. La policía te limpiará el nombre. No podemos llamar a la policía. ¿Qué? ¿Te sientes culpable? ¿Sintiéndote culpable? Hermano Fu, acabo de salir de la comisaría. No puedo volver. Jin Lee. ¿Tienes alguna prueba? Si no tienes ninguna prueba, lastimarás a Sisi. La lastimé. ¿Cuántas veces he aliado con tu madre para hacerme daño? Sigue siendo el mismo de antes. No confías en mí para nada. Está bien, Shi Lee. Esperaba que lo negaran. Adelante. ¿Quién eres?
Este es el investigador privado que contraté. Te ha estado siguiendo durante una semana. Le diste dinero al obrero de la construcción, que golpeó a Shi Li. Lo filmó todo. Chen Guo, trae las fotos. De acuerdo, joven maestro Gu. Imposible. ¿Qué está pasando, Gukhen? Chen Guo. ¿Qué está pasando? La mujer de la foto. ¿No es Yan Zizi? Joven maestro Gu cometió un error. Yan Sisi y ese trabajador de la construcción nunca tuvieron contacto. Hermano Fu. Esta mujer no soy yo en absoluto. ¿Por qué Jiang Li me incriminaría? Jin Li. Gukhen. ¿Es esta la evidencia de la que estás hablando? Discúlpate con Gigi. Antes de mi accidente, Yan Sisi estaba claramente a mi lado. Yan Sisi, ¿sobornaste a Chen Guo? No digas tonterías, ni siquiera lo conozco. Gu Shao, Frota Jin. Realmente no conozco a Yan Sisi. Esta foto. Cometí un error. Lo siento. Debe haber algo más aquí. Señorita Yan. Vine a disculparme, de acuerdo. Lo siento. Cometí un error. Ya se han disculpado. Puedes irte ahora. Hermano Fu, vámonos. Chen Guo, no te vayas todavía. Chen Guo. Sé que no te dejarías. ¿Comprar por Yang Gigi? Dime. ¿Por qué mentiste? Heo ese Hao, cometí un error. Por favor, no me lo pongas difícil. El dinero que me diste. Te lo devolveré. Shili. Sobre Gigi. Definitivamente asignaré a más personas para investigar esto a fondo. No te preocupes. Gukhen. No sé si recuerdas. Hace 6 años estuve en un incendio. Fue Fuyo quien arriesgó su vida para salvarme. Pensé que sería un buen hombre, pero no esperaba. Shili. Eres tan ingenua. SAB es quien te salvó hace 6 años. La paciente necesita descansar. Familiares, por favor, salgan. Gukhen. ¿Qué ibas a decir? Olvídalo. Esperemos a que Shili se sienta mejor. Entonces se lo diremos. No es nada. Hablaremos de ello más tarde. Deberías descansar bien ahora. Que te mejores pronto. De acuerdo. ¿Crees que enviando un investigador privado conseguirás pruebas? Perra. Tú eres el investigador privado, ¿verdad? Si sabes lo que te conviene, entrega las fotos. ¿Qué fotos? Te has equivocado de persona. ¿Eres realmente leal a Gu Cheng? ¿Quieres la vida de tu esposa e hijos, o el dinero de Gu Cheng? Tú. Hermano Fu. Gracias por creerme. Tengo algo que hacer, así que volveré ahora. Deja de fingir. Jin Li fue inexplicablemente atacada. La vigilancia de los alrededores fue destruida. ¿Y tú? Casualmente estabas allí. La lastimé. Se alió con tu madre. ¿Para hacerme daño cuántas veces? Eres igual que antes. No confías en mí en absoluto. Ayúdame a investigar a Jin Li. La verdadera razón. Cuanto antes mejor. Hazme otro favor. La recompensa por esto son 5 millones. 5 millones. Frotayan, dígame. No importa lo que sea. Me aseguraré de que se haga por usted. Hazlo limpiamente. No cometas ningún error. Entendido. Frotayan, solo dime qué necesitas. Jiang Li. Me estás obligando a actuar así. No me culpes por ser despiadada. Hermano Gukhen. Gracias por cuidarme estos últimos días. Nunca me des las gracias. Conductor, vámonos. Lleva a Shili a casa primero. Enseguida, sin Gu. Llamen a la policía. Suéltame. No digas ni una palabra y ven conmigo. ¿Quién te dijo que ofendieras? ¿A alguien que no deberías? Hermano Gukhen. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?
Joven maestro, Rápido. Llamen a la policía. Y usa todos tus recursos para encontrar a Shilly lo antes posible. bueno. ¿Quién es? Soy yo. Gukhen. Es malo. Jin Lee ha sido secuestrado. ¿Qué? ¿Eres siquiera un hombre? Ni siquiera puedes proteger a una mujer. Lo siento. Lo siento. No digas cosas inútiles. ¿Viste las caras de los secuestradores? No. ¿Quién podría ser? ¿Podría ser Yan Zizi? Después de todo, ella es la que más hostilidad siente hacia Cho Lee. No digas tonterías. Secuestrar es contra la ley. Yan Zizi. Espero que no sea ella. Ayúdame a comprobar el paradero reciente de Yan Zizi. Y los registros de llamadas. Veamos con quién ha estado en contacto recientemente. Y registros de llamadas. Después de este trabajo, te construiré una casa nueva, jefe. Y te conseguiré una esposa. De acuerdo, gracias, jefe. Vamos. Jefe. Esa tipa podría haber visto nuestras caras. No esperaba que la droga se disipara tan rápido, ya que vio nuestras caras. ¿Alguna última palabra? Escúpela. Solo quiero saber. ¿Quién te mandó a hacer esto? Ni lo sueñes. En nuestro trabajo, lo más importante es la reputación. Te daré dinero. ¿Cuánto? 10 millones. Jefe, podemos cobrar de ambos lados. Dinos el nombre de la dama. Eso no nos impedirá matarla. Dama. Mujer. ¿Podría ser Yan Zizi? Tú y tuvo cuota. Si se entera. Te diré algo. Te daré 100 millones. 100 millones. 100 millones, jefe. Con 100 millones. Puedes retirarte. Empieza una nueva vida. Jefe. Tiene razón. Hyang Lee. Igual que tú. Eres muy buena seduciendo hombres. Yan, por favor, tome asiento. Realmente eres tú, Yan Zizi. Si yo no hubiera venido, todos habrían caído en los trucos de esa zorra. ¿Qué? ¿Idiota? ¿Crees que ella realmente te dará 100 millones? Ella solo es una mentirosa, una impostora. Perra, ¿cómo te atreves a engañarme? Yan Zizi. ¿Por qué harías esto? Si no fuera por ti, el hermano Fu ya se habría casado conmigo. Eres un obstáculo. Así que debes morir. Dense prisa y agárrenla. Les transferiré otro millón. Recuerden encargarse de las cosas, limpiamente para mí. No le hagas daño a Shi Lee. ¿Qué quieres? Puedo prometerte lo que sea. La señorita Yan tiene razón. Realmente eres buena seduciendo hombres. Incluso el joven maestro Fui y el joven maestro Wu están aquí para defenderte. Te lo garantizo con mi nombre. Absolutamente no te haré daño, hermano. No podemos permitirnos ofender a estos dos. Rindámonos. Y de Ayuta, no tenemos vuelta atrás. Si quieres que vivamos, saca a estos dos jóvenes maestros de aquí. Hablemos las cosas. ¿Por qué no bajas primero el cuchillo? Si no me crees, puedo ser tu rehén. ¿Qué esperan? Un rehén debería ser. Una mujer débil es lo mejor. Apártense y déjenos ir. La secuestraste. No es solo por dinero. Te daré tanto como quieras. Gukhen, ¿estás bien? Estoy bien. Solo una pequeña herida. Me alegra que estés bien. Eso es bueno. Oye, ¿Qué le pasa? tal vez las drogas aún no hayan desaparecido. Llevémosla al hospital rápidamente. Vamos. Ella me dijo que no quiere verte. No tienes que preocuparte.
El médico dijo que está bien. Te apresuraste a entrar sin dudarlo, y la salvaste. Gracias. Es lo que debo hacer. También es una forma de compensar. El no haber podido protegerla, supongo. Para ser honesto, tu conexión me da celos. Yo debería ser quien haga esto. No hablemos más de tu pasado. Si realmente te preocupas por ella, no la molestes más. Imposible. Pregúntate esto. Cada vez que Shaoli ha sido lastimada, ¿no ha estado relacionado contigo? ¿Todavía no estás dispuesto a dejarla ir? Hola. ¿Has descubierto quién secuestró a Jin Lee? Sí. Sí. Dime. Señorita Yan Sisi. Muchacha, regresaste tan de repente esta vez, y no te quedarás unos días más. ¿Por qué tienes tanta prisa por volver a Inglaterra? Además, vivías perfectamente bien en la residencia Fu. ¿Pasó algo? Papá, algo anda mal. Se suponía que Fujeje se casaría conmigo, pero todo es culpa de Jiang Li, esa zorra. Ahora el hermano Fu ha cambiado de opinión. Cambió de opinión. Mi querida hija. Tanta gente te adora. Fuyu realmente no sabe lo que es bueno para él. Papá, en realidad no es del todo culpa de Fujeje. Es todo culpa de Jiang Li, esa zorra. Ella ya se divorció de Fujeje. Pero todavía se aferra a él. E incluso me intimida. ¿Qué? ¿Existe tal cosa? Chica, ¿por qué no me lo dijiste antes? Yo, una hija de la familia Yang. No soy cualquier perro o gato callejero, para ser intimidada. Papá, no tienes buena relación con la familia Jiang. Pregunta por ahí. Jiang Li dice que ella es la hija de la familia Jiang. Pero hay rumores afuera de que ella solo es la amante de Jiang Han. Entonces, ni siquiera sé qué es verdad ya. La hija de la familia Jin. Escuché que ya está casada. En mi opinión, es muy probable que sea falso. Probablemente es alguien que Jinan contrató para montar un acto. Es cierto. A ella le gustaba tanto Fujeje. ¿Cómo es posible que incluso Fujeje no supiera de esto? Este Fuyu es realmente algo. Después de todo este tiempo, todavía no te ha dado un título apropiado. La próxima vez que vaya a Tokio, definitivamente le daré una lección. No hay necesidad de ir a Tokio. Puedes hacerlo ahora. Hermano Fu, ¿por qué estás aquí? ¿Qué? No eres bienvenido. No es eso. Pero, ¿por qué no me lo dijiste de antemano? Te lo digo de antemano. Para que pudieras escapar. ¿Escapar? ¿Escapar de qué? Tendrás que preguntarle a tu querida hija sobre eso. Estoy aquí hoy para traerla para que confiese. Fuyu, ¿qué quieres decir con eso? Señor Fu. Él es quien me dijo que matara a Jin Lee. Ni siquiera lo conozco. Es un lunático. Mayordomo, llévatelo. Basta. Si no fuiste tú, entonces ¿por qué la ubicación de tu teléfono coincide exactamente con el lugar donde Jin Lee fue atacada ayer? Solo pasaba por aquí. Pasaba por allí casualmente. Entonces, ¿por qué ni siquiera hiciste las maletas? Ni te despediste. Extrañaba a papá. Así que regresé temprano. Bueno, Si no fuiste tú, ¿quién le ordenó incriminar a Jin Lee? Entonces, ¿por qué hay registros de tus transferencias en su cuenta? Si te queda algo de conciencia, te aconsejo que te entregues. Papá, no puedo ir a la comisaría. Fuyu, ¿no estás siendo un poco dramático? Todos saben que a mi Sisi le gustas. Tú eres el que está jugando con tu ex esposa. Mi Sisi solo estaba tratando de asustarla. ¿Qué es todo esto de entregarme? Solo fue una broma. Además, ni siquiera estaba herida. Una broma. ¿Qué pasaría si te secuestrara ahora mismo? ¿Y lo llamara una broma? Fuyu, esto es en mi casa. Estás intimidando a mi hija, justo enfrente de mí. Claramente no me tienes respeto. Solo le estaba aconsejando que cambiara de forma de ser. Mientras todavía estoy siendo razonable, mantengamos las cosas profesionales. Sí. Yo la tratara como ella trató a Jin Lee, ¿te atreverías a hacer algo? Me atrevo a hacer cualquier cosa. ¿Y tú quién eres? Papá, esta es la Jiang Li de la que te hablé. Perra. Tú eres la que le hizo esto a mi hija. ¿Cómo te sientes? ¿Están mejor tus heridas? Gracias por tu preocupación. Estoy bien. Yo me encargaré del resto.
Yo mismo. Pareces bastante preocupado por ella. Aunque no parece que ella lo aprecie. Perra. Has intimidado a mi hija repetidamente. Y ahora te atreves a venir a mi casa. Tienes agallas. Yang Yi fingió un accidente. Y casi me mata. Luego contrató a alguien para secuestrarme. Intento de asesinato. Todavía se pavonea por aquí. Así que ¿qué tengo que temer? Ya expliqué lo que pasó con Gigi. Fue solo una broma. Deja de decir tonterías. De tal palo. Tal astilla. Ahora entiendo por qué Yan Sisi es tan arrogante y dominante. Es podrido. Hasta la médula. No te atrevas a decir disparates. Te arrancaré la boca. Toca Shi Li. Y tendrás que vértelas conmigo primero. ¿Qué huese Hao? No me di cuenta de que entraste con esta perra Jin Li. Te sugiero que maides tus palabras. De lo contrario, puedo hacer que tu familia Yan desaparezca de Jiangshan en un instante. Sí. Tu familia Gu es la segunda familia más grande de Jiangshan. Pero ¿sabías que mi familia Yan tiene lazos profundos con la familia Jin, la familia más rica de Jiangshan? ¿Quieres meterte conmigo? No será tan fácil. De verdad. Lastimaste a Yan Sisi fingió un accidente. ¿Todavía quieres que la familia Jin te ayude? Eso es completamente ridículo. Zorra. Todavía tratando de hacerte pasar por la joven de la familia Jin. Jinan puede seguirte el juego. Pero el viejo maestro Jin podría no hacerlo. Puedes engañar a otros. Pero no puedes engañarme a mí. Cuando tenga la oportunidad de conocer al viejo maestro Jin, definitivamente te expondré en persona. ¿Quieres casarte con la familia Jin? De ninguna manera. ¿De qué te ríes? Me río de tu estupidez. Usa tu cerebro. Piénsalo. Porque yo también tengo el apellido Jin. Tienes el apellido Jiang, así que eres una hija de la familia Jiang. Es solo una coincidencia. Entonces, ¿por qué no le dijiste al hermano Fu antes? Mantuve mi identidad oculta. ¿Necesito decírtelo? ¿Cómo pudo Jinan enamorarse de ti? ¿Una mujer tan descarada? Este tipo de cosa. Si el viejo maestro Jin se entera, habrá un infierno que pagar. Papá, hermano. ¿Oyeron eso? Adelante. Viejo maestro Jin, ¿qué lo trae por aquí en persona? Estaba pensando en visitarlo. Tío Jiang. Esta mujer es descarada. Atreviéndose a afirmar ser tu hija. Joven maestro Jiang. No debes dejarte engañar por esta mujer. ¿Sabes lo hipócrita que es? No lo sé. Dime. Este tipo de mujer, casándose con la familia Jiang, solo será un desastre. Viejo maestro Jin, no se preocupe. Yo me encargaré de ella por usted. Bien. ¿Cómo vas a lidiar con ella? Haré que alguien la ate y la envíe a la cárcel. Joven maestro Jiang. Esta mujer, definitivamente no es lo que parece. Parece gentil y débil. Pero en realidad, es extremadamente insidiosa. ¿Es así? Entonces de hecho me equivoqué. Tenemos que lidiar con ellos apropiadamente. Alguien, captúrenlos. Te equivocas de persona. Es esa perra Jiang Li. Mi querida hija, ¿estás bien? No te preocupes. Estoy bien. ¿Cómo es esto posible? Antes, siempre consentí a Lier. No quería revelar su identidad. Así que la dejé ser. Pero ahora me doy cuenta de que estaba equivocado. Necesito saber que el precio de ocultar su identidad es ser intimidada. Habría revelado su identidad antes. Sin Ye Jin, todo esto es un malentendido. En la reciente rueda de prensa, dije, Jin Li no tolerará ser intimidada por nadie. Sin embargo, algunas personas simplemente se niegan a creerlo. No solo eso, Yan Sisi, te atreves a secuestrar a mi hermana. Nuestra familia Jin no dejará pasar esto. Yo. Realmente no fue mi intención. ¿Sabes lo que estás diciendo? No fue mi intención. Tú causaste el accidente que hizo que la barra de refuerzo cayera, casi matándome. Estaba a punto de ser dado de alta del hospital. Y tú hiciste que alguien me secuestrara. ¿Todavía dices que no fue tu intención? ¿Qué? Tú a mi hija. Realmente hiciste tantas cosas malas. Papá, ella hizo más que eso. Ella es la rompehogares que tomó mi lugar. Me hizo divorciar. Luego fingió un aborto espontáneo. Y me hizo darle una transfusión de sangre. Incluso colgó una pancarta en la empresa, insultando mi reputación. Todas las cosas que ha hecho. No puedo ni contarlas con los 10 dedos. Sin Ye Yan, ¿esta es la buena hija que criaste? Desagradecida. Discúlpate con la señorita Jin ahora mismo.
De ninguna manera todo fue una actuación. Todo es falso. Lo he visto todo. Deja de hablar. Papá, tienes que confiar en mí. No puedes ser la hija de la familia Jiang. ¿Quieres que me maten? Date prisa y discúlpate. Si nadie viene, nadie podrá salvarte. No es suficiente mi disculpa. Las cosas que has hecho. No se trata solo de pedir perdón. Se puede resolver. Entonces, ¿qué quieres? Tu error. Debe ser castigado como corresponde. ¿Dónde está la persona? Llévenla a la comisaría. Papá, no puedo ir a la comisaría. Papá, tienes que salvarme. Papá. Hermano. Vamos a casa. Espera, tengo algo que quiero decirte. Deja de molestar a mi hermana. ¿Acaso esa Yan Sisi no la ha lastimado ya lo suficiente? Jin Lee. ¿Yo? Hermano. Tu papá y Gukhen vayan primero. Estaré allí en un rato. Habla. Jin Lee. Lo siento. Me equivoqué antes. Te hice sufrir. ¿Te arrepientes ahora? Demasiado tarde. Fui yo. Déjame decirte. Ya estamos divorciados. Jin Lee, en realidad siempre te he amado. Yan Sisi y yo. No hay nada entre nosotros. Ella es la mujer de mi hermano. Antes de que mi hermano muriera en un accidente automovilístico, me la confió. Así que yo... No me importa si lo que dices es verdadero o falso. Nada de eso importa ya. Jiang, y todo es tu culpa. Lo arruinaste todo para mí. Fui yo. ¿Fui yo por qué me salvaste? Nunca te protegí adecuadamente. Todo es mi culpa. No hables. La ambulancia llegará pronto. Estarás bien. Jin Lee. Si no hago esto de nuevo, no habrá otra oportunidad. Quiero saber. ¿Por qué te casaste conmigo en aquel entonces? ¿O había algo que estabas ocultando? Esto es importante para ti. Me casé contigo. Por el incendio de hace 6 años. Me salvaste. Me diste la vida. Me gustas. También quería recompensarte. En cuanto a por qué lo oculté. Chili. Tu tío te está pidiendo un favor. Tu tío sabe que te gusta Fuyu. Ahora el grupo Fu está en peligro. Tu tío quiere que te cases con él. Ayudarlo a recuperarse. Este siempre ha sido mi deseo. Pero, Por favor, hazlo por tu tío. buen tío. Te lo prometo. Este chico Fuyu tiene un gran sentido de la autoestima. Antes de que la empresa se recupere, no le digas quién eres. Así que así es como es. Fui yo. Fui yo, despierta. No te duermas. Fui yo. Fui yo. ¿Estás despierta? ¿Tienes hambre? Iré a buscarte algo de comer. No tengo hambre. Quédate conmigo un rato más. ¿Sabes? El médico dijo que estuvo a 1 centímetro de perforarte el corazón. Casi mueres. No estaba pensando con claridad en ese momento. Simplemente no quería que te volvieras a lastimar. Gracias. Me salvaste de nuevo. En realidad hay algo que nunca te he dicho. ¿Qué pasa? Ese incendio hace 6 años. La persona que te salvó no fui yo. Chile. Hermano, te lo ruego. Ayúdame a llevarla al hospital. ¿Entonces dices que no fuiste tú quien me salvó? Es cierto. Solo te llevé al hospital. Así que cuando despertaste, la primera persona que viste fui yo, y me confundiste con tu salvador. ¿Viste? ¿Cómo era mi salvador? Era de noche, por supuesto. Y su cara estaba cubierta de hollín. No lo vi claramente. Pero vi una grave cicatriz de quemadura.
En su muñeca derecha. Gracias. Por contarme todo esto. Todos estos años, la razón por la que no te he tocado es porque no quería tomar el lugar de otra persona. Ahora que está al descubierto, al menos puedo enfrentarlo. Jin Lee, ¿puedes darme otra oportunidad? Déjame compensártelo. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado últimamente? Bastante bien. Todo es un nuevo comienzo. Me alegro. ¿Qué pasa, Chauli? Gukhen. Gracias por salvarme entonces. Y gracias por siempre cuidarme. Por el resto de mi vida. No te volveré a perder. Solo quiero amarte bien. Shili. Esta propuesta tardía. La he esperado mucho tiempo. ¿Todavía te casarás conmigo? Lo haré. Shili. Te amo.